En esta hora, yo quiero compartir con ustedes la seguridad en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como alimento, son como pan que nutre el cuerpo. Las promesas de Dios son esperanza que no avergüenza. Las promesas de Dios son seguras y firmes. Las promesas de Dios son como agua para el sediento, que quita la sed y que da gozo y alegría, porque cuando Dios da corrientes, no da poquita agua, sino que da ríos de agua viva, rebosantes en nuestra salud. Así son las promesas de Dios. Israel, el pueblo de Israel ha sido receptáculo de las promesas de Dios. Y los textos que leímos son textos que se comparan a los tiempos de hoy, porque Israel ha sido un pueblo que ha estado bajo amenazas durante siglos. Durante muchos siglos, el pueblo de Israel ha estado bajo la presión de las amenazas de sus enemigos. Pero sus enemigos no comprenden que el pueblo de Israel tiene Dios, que es el Dios único y verdadero en los cielos y en la tierra. Y a pesar de las amenazas, y a pesar de que el pueblo de Israel ha sido muerto por cientos y miles de personas en toda la historia israelita, ellos no han sido arrasados de la faz de la tierra. Ellos permanecen en su cultura, ellos permanecen en sus costumbres, ellos permanecen en su forma de vivir, ellos permanecen en sus leyes, principalmente en la ley de Dios, porque en la ley de Jehová está la delicia, y en su ley meditan de día y de noche. Dios bendiga al pueblo de Israel. Y en este tiempo, en este año 2023, el pueblo de Israel también está librando una cruenta batalla. Sin embargo, hay palabra de fe en los labios de cada israelita. Y cada israelita dice: ganaremos la batalla, ganaremos la guerra, porque no es con espada ni con ejército, dice Jehová de los ejércitos, sino que con el poder de su Santo Espíritu. Por eso, aquí en el libro de Isaías, capítulo 41, Jehová se presenta como el creador para Israel. Y a través del profeta les hace recordar en forma figurativa cómo comenzó el pueblo de Israel, cómo fue sacado de los lomos de Abraham, amigo de Dios, y cómo durante el tiempo el pueblo de Israel ha caminado en la presencia de Dios, y aunque han sido poquitos, porque le dice pueblo pequeño, a los ojos de Dios es Israel un pueblo grande, un pueblo numeroso. Pero lo más importante es que Dios le dice a su pueblo: yo soy tu creador. Y Dios le da grandes promesas al pueblo de Israel. Y yo quiero compartir con ustedes estas promesas que Dios le da al pueblo de Israel. La primera promesa está en Isaías 41:10. Y para poder afirmar estas promesas en la vida de los israelitas, Dios primero quita lo negativo. Dios primero limpia el camino. Dios primero abre las puertas que estaban cerradas para que fluya su bendición en abundancia. Y el Señor le dice la primera promesa al pueblo de Israel. Y le dice en el verso 10, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué le dice el Señor no temas? Porque lo primero que puede venir
a un pueblo asediado, maltratado, herido, a un pueblo subyugado, a un pueblo perseguido, es el temor, es el miedo. Y ese es un factor negativo para todo pueblo y para toda nación, principalmente cuando hay naciones tan grandes que quieren venir encima de un pueblo pequeño. Pero el Señor dice, no temas. ¿Cuál es la promesa? La promesa es, yo estoy contigo. Sea el nombre del Señor glorificado. Yo estoy contigo. El libro de los Salmos, capítulo 23 y verso 24, es un salmo muy precioso. El capítulo 23 y verso 4 dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué palabra tan linda y tan firme. Qué palabra tan rica es esa. Cuando el pueblo de Israel lee el libro de los Salmos, también lee en el capítulo 91, versos 5 y verso 6. Dice, no temeré terror nocturno. O sea, espanto nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni de pestilencia que ande en oscuridad. Ni de mortandad que en medio del día destruya. Varias cosas que pueden venir a amedrentar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Pero la palabra firme es, no temeré todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Palabra firme es la promesa del Señor. Pero también esta promesa del libro de Isaías 41:10 tiene otra promesa preciosa. Dice, no desmayes, no desmayes. La tendencia al tener temor es desmayar en el ánimo, desmayar en el espíritu, desmayar mentalmente, desmayar en el cuerpo. El desmayo viene por la fatiga, por la ansiedad, por el estrés. Y cuando vienen esas cosas a la vida del pueblo de Dios, el pueblo de Dios muchas veces tiende a desmayar. Pero ¿cuál es la promesa? La promesa es maravillosa. Dice la Sagrada Escritura, yo soy tu Dios. Aleluya. ¿Y qué dice la Escritura acerca del Dios bendito y verdadero? No se cansa. Dios no se cansa. Él sigue creando. Él sigue manifestándose. Él sigue presentándose como el gran guerrero. Él sigue moviéndose en medio de su pueblo. Él sigue enseñando a su pueblo. Y aquel pueblo que está desvalido es el pueblo que puede agarrar fuerza. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa. Segundo, no se fatiga. Alabado sea el Señor. Dios no se fatiga. Dios permanece para siempre. Dios no se mueve, es uno de sus atributos divinos. Él no se mueve. ¿Qué dice la Escritura? Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. No desmayes, dice, que yo soy tu Dios. Isaías 40, 28 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado. Mire qué maravilloso. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hay tantas personas que siendo cristianas o siendo impías,
cuando están en un problema verdaderamente serios y que no encuentran la salida, se provoca en ellos un momento de fe. Y en vez de ir a un lugar donde pudieran ayudarlos, claman a Dios con angustia. Porque la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Hay impíos y hay cristianos que claman a Dios con angustia, que a veces derraman sus lágrimas, que a veces levantan sus manos, que a veces se arrodillan, pero lo más importante es que claman a Dios en la angustia. Y le dicen, por favor, ayúdame, porque yo no puedo. Por favor, extiende tu mano y sácame de esta situación. Porque yo ya hice todo lo posible, pero yo no alcanzo victoria en esta situación difícil. Y como Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, Dios acude a librar, Dios acude a defender, Dios acude a ayudar. Dios lo hace porque Él manifiesta su poder. Él dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y luego agrega el texto de Isaías 40, 28, 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Esa es la condición de la juventud del día de hoy. Caen, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, aleluya, tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque cuando Dios da el vigor, cuando es el vigor divino en uno, aleluya, no hay nadie que pare ni detenga al pueblo de Dios. Alabanza al Señor para siempre. Tercera promesa, dice la Escritura en el libro de Isaías 41:10. Yo te esfuerzo. Yo te esfuerzo. Y la promesa del Señor para su pueblo es, siempre te ayudaré. Yo subrayaría esa palabra. Yo te esfuerzo, pero después de darte fuerzas, entonces yo te ayudaré. Aleluya. Y luego agrega el Señor. Es que cuando el Señor da, agrega otro poquito. Cuando el Señor regala, agrega otro poquito. Porque la medida de Dios es medida buena, apretada y remecida y rebosante en nuestra salud. De tal manera que nosotros o el pueblo de Dios ríe delante de Dios, goza delante de Dios, adora a Dios con ánimo. Porque Dios es el que da un poquito más. Gloria a Dios. Los humanos no son así. Los humanos quitan un poquito más. En vez de dar más, quitan. En vez de proveer más, roban. Los humanos son así. En vez de bendecir más, en vez de agregar más, aunque sea un poquito más, dicen no. Parece que esta persona tiene mucho, ¿para qué le voy a dar más? Pero la Biblia establece que cuando más damos o más regalamos a alguien, más bendición recibimos. Sea el nombre del Señor glorificado. Pero aquí hay otra promesa preciosa. No solamente dice, siempre te ayudaré,
sino que en el mismo verso dice, siempre te sustentaré. Aleluya. Qué promesas tan lindas. Dice, siempre te sustentaré. Bendito sea Dios. La palabra del Señor nos enseña en el Antiguo Testamento que el profeta de Dios dice que huyó de la presencia de una mujerzuela llamada Jezabel y tuvo miedo y corrió, dice, y se fue a meter entre los bosques, entre los montes, y se fue a sentar, dice, cerca de un arroyo. Por lo menos ahí tenía agua, pero sintió temor, sintió miedo y se corrió de las amenazas de una mujerzuela, Jezabel. Y allá estaba sentado y allá lo miró Dios sentadito al profeta. Pero resultó que el profeta no tenía que comer. Tenía agua, pero no tenía que comer. Hermanos, los dioses de las gentes abandonan a las gentes. Pero el Dios nuestro, el Dios de arriba, jamás deja tirado a sus guerreros. Jamás los abandona. ¿Vio Dios que el profeta había tenido miedo? Sí. ¿Vio Dios que el profeta salió corriendo de la presencia de aquella mujer? Sí. Nosotros hoy podíamos tildar al profeta y decirle qué mal testimonio. Pero Dios, cuando vio al profeta ahí, fue movido a misericordia. Y Dios hizo un milagro maravilloso. Empezó a mover a los cuervos. Y esos animalitos que parecen zanates negros, que a veces nadie los quiere para comer, Dios los usó y dice que en el pico le llevaban la comida al profeta. En el pico le llevaban la comida al profeta. Y Dios lo alimentó ahí, junto al río del Cherit. Dios lo alimentó ahí y usó a esas avecitas para llevarle comida al profeta. Por eso dice la Escritura, siempre te sustentaré. Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. Cuando leemos el libro de Josué, capítulo 1, desde el verso 1 al verso 9, Dios le dice a Josué, Josué, Moisés ya ha muerto, pero ahora levántate tú, porque tú fuiste fiel servidor de Moisés, pero levántate tú a dirigir al pueblo de Israel, porque tú meterás a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios empezó a darle palabra de promesa a Josué. Y en el versículo 9, un versículo muy conocido, le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Qué palabra más dulce y firme, qué palabra más fuerte y segura. Yo estaré contigo. Cuarta promesa en el libro de Isaías, capítulo 41. El verso 13 registra esa promesa. Y le dice Dios a su pueblo Israel, porque yo Jehová soy tu Dios. Por mucho tiempo Jehová se presentó al pueblo. Jehová habló al pueblo. Aunque el pueblo no lo veía, hablaba a través de Moisés, a través de profetas, a través de jueces. Dios siempre trató con el pueblo y siempre le dijo, yo soy Jehová tu Dios. Estaba estampado en las tablas de los mandamientos divinos. Dios respiró y dictó
esos mandamientos, y el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Y hoy en día debe de quedar estampado en el corazón del pueblo de Dios esa palabra. No nos avergoncemos de decir: yo tengo a Jehová mi Dios. Porque si fuéramos pueblo filisteo, pueblo extranjero, pueblo que no tiene a Dios, razón tuviéramos para decir: cualquier Dios puede ser mi Dios. Pero no. Nosotros, pueblo redimido, nosotros, pueblo salvado, nosotros, pueblo levantado por el Señor, solamente debemos de tener una consigna: Jehová es mi Dios. No lo voy a cambiar. Jehová es mi Dios. Por eso, en el verso 13, 41:13 de Isaías dice: porque yo soy Jehová tu Dios. Ahora, aquí está la promesa bendita. Dice: quien te sostiene de tu mano derecha. Quien te sostiene de tu mano derecha. Sea el nombre del Señor exaltado. Qué lindo es poder sentirse sostenido por la mano derecha. A veces pensamos que estamos solos. A veces pensamos que alguien nos ha olvidado. Lo único que tenemos que hacer es levantar nuestra mano derecha en oración, en adoración, en alabanza, en quietud, en ayuno. Levantar nuestra mano derecha y decirle: Señor, no sueltes mi mano. Estoy caminando en este mundo como el pueblo de Israel caminaba. Habrán muchísimos tropiezos. Habrán muchísimas experiencias amargas. Habrán muchísimos problemas enfrente que nosotros no sabemos que vendrán. Habrán piedras de tropiezo en nuestro camino. Pero vamos a sentirnos como niños chiquitos. Como los niños entre 1 mes y 12 meses de edad. Qué curioso es cuando los niños empiezan a caminar. Le ponen andadores de tela alrededor de sus hombros. Le compran algún andadorcito, una rueda que tiene rueditas, y lo sientan ahí. Y cuando los padres creen que las piernas de aquella criatura las tienen un poquito más fuertes, entonces lo ponen en la sala y le quitan cualquier estorbo. Y uno se pone con el niño de este lado y el otro padre del otro lado, o la madre del otro lado, y le dice: ven Pedrito, ven Juanito, ven Carlitos. Y aquella criatura empieza como un borracho a dar pasos, a tratar de caminar. Se cae y se levanta y le hacen gracias, y se levanta y se cae y se levanta. Y así empieza a caminar. Así debemos de sentirnos nosotros delante de Dios. Somos niños ante la presencia del Padre, y debemos de decirle al Padre: en mi caminar, Señor, agárrame de la mano. Amén. Y saben una cosa, Dios es tan grande y tan sublime que Él hace grandes cosas poderosas que lo admiramos de lo que Él hace. Pero Él es tan pequeño, Él es tan amable, Él es tan amoroso, que se reduce a la edad de un niño para atenderlo.
se reduce a la edad de un niño para atenderlo. Por eso dice la palabra del Señor, de los niños es el reino de Dios. Debemos de sentirnos así, criaturas, como el pueblo de Israel le daba al Señor la promesa y le dice, yo te sostengo de tu mano derecha. Y la segunda bendición de la promesa es, verso 13, no temas, yo te ayudo. Aleluya. No temas, yo te ayudo. Bendito sea Dios. Esta predicación va a salir en YouTube. Y si alguno de los israelitas que habla español en Israel escucha este programa, quiero decirles que nosotros, los cristianos evangélicos aquí en Texas, estamos y seguimos orando por ellos y les decimos esta palabra de promesa para sus vidas. No teman, porque Jehová es nuestra ayuda. En el libro de San Mateo, capítulo 14, verso 28 al verso 33, nos dice la Escritura que los discípulos de Jesús iban a la mitad del mar, pero se levantó una gran tempestad a esa parte de la noche y ellos iban deambulando en esa barca y ya de noche, ya estaba oscuro. Jesús no iba en la barca donde iban los discípulos y de repente entre las tinieblas y entre aquella espesa nube que los cubría, apareció una figura caminando sobre las aguas. Y los discípulos sintieron mucho temor y pensaron que era un fantasma, que era un espanto. Pero cuando Jesús llegó más cerca de la barca, ellos vieron que era el mismo Jesús. Nadie jamás, ningún ilusionista de esta tierra ha hecho lo que Jesús ha hecho, porque Jesús es Señor de los mares, es Señor de los ríos, es Señor de las aguas, es Señor de los vientos, es Señor del universo. Nadie ha hecho lo que Cristo ha hecho. Él caminó sobre las aguas. Y cuando se acercó a la barca, los discípulos se sintieron contentos porque vieron que era Jesús. Pero Pedro, el discípulo más atrevido, el discípulo más aventado, como decimos, le dijo, Señor, le gritó, Señor, si tú eres, di que yo vaya a ti también caminando sobre las aguas. ¿Y qué hay imposible para Jesús, el Dios verdadero? Ninguna cosa. Y el Señor le dio permiso y lo llamó y le dijo, ven Pedro. Todos nosotros sabemos cómo es la situación en la popa de una barca. Todas las orillas son más altas que donde uno va sentado o va parado. Yo me imagino a Pedro levantándose un poquito su vestido, su túnica, y dando el salto para ir hacia el Señor Jesús. Y dio el salto. ¿Cuál sería su sorpresa? Que cuando dio el salto, sus pies tocaron algo firme, algo seguro. El asunto de la gravedad estaba controlado por el Hijo Santo de Dios, porque todo lo que se tira para arriba cae. Pero el Señor hizo fuerte las aguas, y cuando Pedro tocó las aguas, tocó algo duro con sus pies, metió el otro pie para abajo, y Pedro, mirando al Señor, empezó a caminar sobre las aguas.
El segundo hombre que yo conozco sobre la faz de la tierra han sido los únicos que han caminado sobre las aguas, Jesucristo y el apóstol San Pedro. Pero un problema surgió para Pedro, porque dice que viendo el fuerte viento, así dice la Escritura. Ahora dígame usted, ¿se mira el aire? No. Pero ¿por qué dice la Escritura? Viendo el fuerte viento. Yo hubiera podido escribir ahí y decir, y oyendo el fuerte viento. Pero cuando dice viendo el fuerte viento, quiere decir que el viento soplaba tan fuerte que se encabritaban las aguas. Él vio a la derecha y él vio a la izquierda y estaba viendo como que las aguas estaban siendo agitadas por el viento. Dejó de ver al Hijo Santo de Dios. Y cuando dejó de ver a Jesucristo, entonces Pedro empezó, dice, a hundirse. Empezó, no que se hundió totalmente, sino que sintió que se estaba hundiendo. O sea que a sus pies se le derritió el asunto firme, se le derritió la plataforma de agua, porque él actuó en incredulidad. Los incrédulos se hunden, los que tienen fe se mantienen. Los incrédulos fracasan, los que tienen fe van al cielo. Aleluya. Los que tienen incredulidad no son felices, pero los que tienen fe en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, se mantienen firmes y alegres en su presencia. Pedro dice que actuó un momento en incredulidad y empezó a hundirse. Pero cuando empezó a hundirse, nuevamente el Señor no lo reprendió totalmente, sino le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Si no hubieras dudado, hubieras caminado todo el trayecto, pero caminaste poquito camino encima del agua porque dudaste. Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Y cuando le dijo eso, aquí dice la palabra, le extendió la mano. Aleluya. Le extendió la mano y lo ayudó a subir del agua y a subir a la barca. Por eso dice la Sagrada Escritura: no temas, yo te ayudo. No temas, yo soy el que te sostengo de tu mano derecha. Y esa es la promesa para el pueblo de Dios hoy. Estas promesas para el pueblo de Israel son las promesas para el pueblo de Dios ahora también. Se hacen efectivas para nosotros en labios del profeta Isaías. No importa lo que suceda en esta tierra, en este mundo, en esta ciudad. Lo que importa es que el Dios creador, el Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, da promesas sustentables para nuestra vida. Creamos a esas promesas. Disfrutemos de estas promesas, gocémonos de estas promesas, alimentémonos de ellas y démosle gracias a Dios, porque en estas promesas tenemos bendición y bendición en abundancia. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria.